Hola, ¿qué tal, seguidores del Observador? Gracias por acompañarnos en una nueva entrevista. Les saluda Alan Arroyo. El martes anterior se dieron a conocer los galardonados de los Premios Nacionales de Cultura 2022, los reconocimientos que otorga el Estado costarricense a personas destacadas en diferentes campos. La lista completa está disponible en nuestra página observador.cr. Entre esos premios, que son bastante extensa la lista, destaca el premio Magón, es uno de los más esperados año tras año. Y en esta ocasión tiene un ingrediente especial porque en más de 60 años es la quinta ocasión que se otorga a un científico costarricense, a alguien destacado en la ciencia. Ciencia y cultura, ¿cómo se unen? Eso es parte de lo que vamos a comentar en esta entrevista con el ganador de ese reconocimiento, el doctor José María Gutiérrez, destacado catedrático, profesor universitario, microbiólogo, químico también, y protagonista de todo el trabajo que realiza el Instituto Clodomiro Picado por más de 40 años. Doctor, bienvenido a esta entrevista, un gusto poderlo saludar y gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por la invitación, Alan. El gusto es mío y un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando. Doctor Gutiérrez, una primera impresión, ¿cómo recibe un científico ese reconocimiento, el premio Magón 2022 en el campo de la cultura? Bueno, en primer lugar, a nivel personal lo recibo como un gran honor que me concede mi país. Me siento muy orgulloso y muy honrado por eso. Pero más allá del plano personal, creo que tiene un significado muy especial por el hecho, como bien lo mencionaste, de que es un reconocimiento a la ciencia como parte de la cultura. Y esto es muy importante porque muchas veces a la ciencia se le separa de la cultura, lo cual es inconveniente desde todo punto de vista. Entonces, el hecho de que el Premio Nacional de Cultura se ha dado a la ciencia, a mí me parece muy importante porque es necesario fomentar y alimentar esos puentes entre los diferentes ámbitos de la cultura, incluyendo la ciencia. Y por otra parte, me complace mucho porque siento que es un reconocimiento a un esfuerzo colectivo de muchas personas a lo largo de muchas décadas que en este país hemos puesto nuestra intención y nuestro mejor empeño en entender un problema de salud pública como las mordeduras de serpiente y en ofrecer soluciones basadas en ciencia y tecnología endógenas a este problema. Entonces, creo que se está reconociendo ese trabajo país, ese proyecto país en el cual hemos participado muchísimas personas en la Universidad de Costa Rica, el Instituto Clodomiro Picado, en el sistema de salud pública costarricense, en las mismas comunidades donde se trabaja, se previene este envenenamiento. En fin, siento que es un reconocimiento a lo que este país ha podido hacer en ese campo. Sí. Doctor, si podemos tal vez ampliar cómo se une la ciencia a la cultura y también ese importante elemento social que ya vamos a entrar más en detalle con el trabajo que se reconoce. Pero para algunas personas quizá le pueda sonar un poco extraño, no tan común, esa relación ciencia y cultura. Claro, es que la ciencia es una forma de comprender la realidad, ¿verdad? La ciencia natural, la ciencia social lo que busca es una comprensión de la realidad. Entonces, la ciencia no es una recolección fría de datos, como a veces se le quiere hacer ver. La ciencia es una actividad netamente creativa, porque en esa observación y esa experimentación sobre la realidad se generan hipótesis, se generan interpretaciones, se generan concepciones sobre cómo funcionan los fenómenos naturales y sociales. Y eso involucra una actividad tremendamente creativa, donde se unen elementos dispersos para buscar síntesis, etcétera. Entonces, en ese ámbito de creación que está implícito en el trabajo de la ciencia, es un ámbito que definitivamente forma parte de la cultura como actividad netamente creativa. Tiene muchos elementos en común con diferentes manifestaciones artísticas, literarias, etcétera, ¿verdad? En todos estos planos, el elemento creativo juega un papel central y la ciencia así lo hace. Sí, y justo reconocimiento por esas, en su caso, casi 4 décadas, más de 4 décadas de trabajo y en general el trabajo del Instituto Clodomiro Picado. Creo que es algo que en educación debería de fortalecerse un poco más y espero que se esté viendo más en detalle en las aulas. Doctor, Costa Rica realmente ha sido pionero a nivel mundial
de ese trabajo de atender las mordeduras de serpiente, muy común en países tal vez más empobrecidos. Eh, Ese legado de Costa Rica queda en manifiesto también con este reconocimiento, con este premio, esa historia del país y el prestigio a nivel mundial. Pocas veces conocido tal vez por la mayoría de la población costarricense, doctor. Así es, y yo quisiera recalcar, Alan, que este esfuerzo país que Costa Rica ha hecho en este plano y que le ha permitido no solo resolver el problema aquí en Costa Rica, sino proyectarlo a nivel regional y global, diría yo, porque estamos aportando también a Sudamérica, al África subsahariana y a otras localidades. Yo creo que hay que aquilatar la importancia de lo que es el sector público en este país, de lo que son las instituciones públicas y específicamente las instituciones del Estado Social de Derecho que trabajan en educación y en salud pública. Este proyecto ha sido posible porque ha sido nutrido y desarrollado en el seno de la Universidad de Costa Rica. El Instituto Clodomiro Picado pertenece a la Universidad de Costa Rica y son esos valores de humanismo, de búsqueda de la excelencia, de búsqueda del bien común que constituyen el ethos de la Universidad de Costa Rica y de las universidades públicas en general, lo que ha permitido el desarrollo de este proyecto. Ha sido la autonomía universitaria, que dicho sea de paso, hoy está sufriendo hostigamientos por parte de ciertos sectores políticos y económicos del país. Esa autonomía es lo que ha permitido también el desarrollo de un proyecto de este tipo. Y por supuesto, ha sido el riquísimo sistema de salud pública costarricense a través de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, que ha permitido que el conocimiento científico generado en el instituto y los sueros antiofídicos producidos en el instituto lleguen a la población costarricense gracias a que tenemos un sistema de salud pública valorado a nivel mundial por su universalidad, por su equidad, por su justicia. Entonces yo pienso que también este reconocimiento debe verse como para aquilatar la importancia del esfuerzo que el país ha hecho a nivel de los sectores públicos de educación superior y de salud pública. Y a mí me preocupa sinceramente pues el debilitamiento que yo estoy percibiendo en estos ámbitos de la vida nacional y yo creo que es un compromiso de todos y todas los costarricenses luchar por fortalecer estos espacios públicos que garantizan equidad, que garantizan desarrollo, que garantizan oportunidades para las personas. Doctor Gutiérrez, quien nos atiende muy amablemente en esta conversación, Premio Magón 2022, Premio de Cultura, para entender la dimensión de este aporte universitario que vale la reflexión en este momento que vive el país, en esta coyuntura económica, política, social, para entender la dimensión de ese trabajo, ¿cuál es la incidencia para una persona que vive acá en la ciudad, por ejemplo, como mi caso? Eh, Me suena muy lejana la posibilidad de una picadura de serpiente, pero es la realidad que se vive, por ejemplo, en zona rural acá en el país y ya usted nos adelantaba, en otras zonas del mundo con mayor incidencia. ¿Cuáles son esos datos que Sí, revelan la situación de Costa Rica y el mundo? claro, le puedo dar el ejemplo de Costa Rica, donde tenemos cada año 600 casos de mordedura de serpiente que son adecuadamente tratados en los hospitales, clínicas y EVAI de la Caja Costarricense de Seguro Social. La mortalidad aquí se ha reducido muchísimo gracias a ese esfuerzo país que hemos comentado. También nosotros distribuimos antivenenos o sueros antiopídicos a todo el resto de la región centroamericana, a algunos países de Sudamérica y a un grupo de países en el África subsahariana, que ha sido quizá uno de los proyectos más ambiciosos de nuestro instituto. Para darles una idea de la magnitud de este problema y el aporte del instituto en el África subsahariana, supongamos que el instituto en un año determinado distribuye 20.000 viales de suero antiofídico a los países del África subsahariana. Me refiero Nigeria, Burkina Faso, Mali, Benín, República Centroafricana, Etiopía, Sudán del Sur, países donde hemos llegado con nuestros antivenenos. En algunos de estos lugares un tratamiento se maneja con dos viales, con dos frascos de suero antiofídico. Por ejemplo, en Nigeria, esa es la información que tenemos. Eso significa que si estamos enviando cada año 20.000 viales de suero, 20.000 frasquitos de suero a esos países, estamos salvando y ayudando al tratamiento de 10.000 personas, ¿verdad? En tierras muy lejanas
y eso nos da a nosotros una gran satisfacción. Entonces, es una proyección de la ciencia y la tecnología endógenas desarrolladas en Costa Rica, en el sector público costarricense, que se proyectan a latitudes muy lejanas a salvar vidas en situaciones y circunstancias muy lejanas, lo cual nos da una gran satisfacción como país. Debo agregar además que el Instituto Clodomiro Picado ha logrado incidir en campañas muy bien concertadas con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, ha logrado incidir para que la Organización Mundial de la Salud le dé mucho mayor importancia a este problema, haya desarrollado una estrategia global para el problema, de manera que también en el ámbito de diplomacia científica y de política pública global, el esfuerzo desarrollado en Costa Rica ha tenido un impacto. Claro, doctor, y el impacto no solo en la salud, esto tiene repercusiones económicas, sociales para regiones acá en el país y también para estas localidades en el mundo. Exactamente, porque la mordedura de serpiente no solo tiene el problema de que puede matar a una persona, tiene el problema de que la puede dejar con una discapacidad muy importante, discapacidades físicas y psicológicas, y esas discapacidades van a tener, por supuesto, un impacto económico y social en la vida de esas personas. Nosotros decimos que la mordedura de serpiente genera una onda expansiva de sufrimiento social, porque no solo afecta a la persona mordida, afecta a sus familiares, afecta a sus comunidades, afecta a las economías. De manera que tratar de solucionar este problema tiene impactos a nivel de economía, a nivel social, a nivel cultural, además de a nivel médico, ¿verdad? Doctor Gutiérrez, en la presentación que hacía el Ministerio de Cultura, cuando anunciaba el martes anterior los premios, también destacaba su trabajo como docente, como formador de nuevos talentos científicos en el país, de nuevos profesionales, de nuevos jóvenes. En esta reflexión general que podemos hacer, ¿cómo siente el avance de Costa Rica enseñando ciencia? En los últimos años que se ha hecho también el llamado a que más mujeres se incorporen también a la ciencia, que en algún momento ha estado limitado ese acceso por múltiples razones. ¿Cómo siente la educación costarricense, que sabemos debe recuperarse de la crisis de los últimos años y el avance que se vaya teniendo en el territorio nacional? Sí, bueno, en primer lugar, para mí, haber sido docente y continuar siendo docente durante tantos años es algo muy gratificante, ¿verdad? Algo muy bonito de la actividad universitaria es que uno puede combinar la investigación científica, que a mí me apasiona, la enseñanza, que también me apasiona, y también la proyección a la sociedad en lo que llamamos acción social o extensión. Ahora, este país cuenta con gente joven muy valiosa y muy interesada en la ciencia, y como bien decís, cada vez más surgen vocaciones. La brecha de género, que sigue siendo una brecha muy importante en cuanto a dedicación a la ciencia, es una brecha que afortunadamente también está disminuyendo poco a poco. Hay muchas vocaciones que surgen, no solo a nivel de ciencias naturales, aquí se está insistiendo mucho en el ámbito de las STEM, ¿verdad? Pero también es muy importante fortalecer las vocaciones en ciencias sociales y en otros ámbitos de la ciencia y del conocimiento en general. Ahora sí puedo decir que tenemos una contradicción como país, porque hay un estímulo para que muchas personas jóvenes muy capaces quieran desarrollar una vocación científica de dedicarse a la investigación y a la ciencia. Pero sin embargo, el país no les ofrece a esas personas luego las oportunidades para insertarse profesionalmente. Algunas sí lo tienen, pero muchas personas no logran esa oportunidad. Entonces, yo creo que eso nos lleva al punto de que en este país todavía no creemos realmente como país en términos de voluntad política, no creemos que la ciencia sea un componente fundamental de nuestro proceso de desarrollo y eso es algo que tiene que cambiar en nuestra cultura política. Es decir, la ciencia continúa siendo un poco una cenicienta en el ámbito de las actividades nacionales. Eso se refleja, por ejemplo, en una inversión bajísima en mi investigación y desarrollo, menos del 0,4% del PIB. Se refleja en la poca creación de plazas y espacios para esas personas jóvenes, por ejemplo, en el sector privado, donde se invierte muy poco en investigación y desarrollo. Las mismas universidades en este momento están sufriendo limitaciones presupuestarias muy serias, producto de políticas fiscales que impiden la apertura de nuevas plazas para estas personas que quieren dedicar su vida a la investigación. Entonces, muchas de estas personas recurren a irse al exterior
y el país le está ofreciendo a otros países, digámoslo así, este valiosísimo recurso humano. Entonces yo creo que como país debemos reflexionar sobre qué tenemos que hacer para que la ciencia y las personas que se quieren dedicar a la ciencia tengan una mayor oportunidad, un mayor peso en el imaginario nacional costarricense. Y esa es una tarea de carácter político importantísima en la cual todos y todas tenemos una responsabilidad. Creo que le estamos quedando debiendo a todas esas personas jóvenes que tienen una voluntad y una vocación para dedicarse a la investigación científica, natural o social. Sí, doctor, hay una fuga de talentos entonces desde Costa Rica que pudieran estar aportando a las realidades, desafíos, retos que tiene la sociedad costarricense. Exactamente, la Academia Nacional de Ciencias y el Programa de Estado de la Nación tienen programas que ubican a esta diáspora, así se le llama, a esta diáspora científica costarricense que está en muchos lugares del mundo. Bueno, una tarea que nos hemos planteado en la comunidad científica es, si no es posible traer a esas personas de vuelta al país, que sería un ideal, porque no tenemos las condiciones para hacerlo, es muy importante tener vínculos con esas personas y mantenerlas conectadas con el sistema científico costarricense, de manera que desde los lugares donde ellas y ellos están puedan aportar a la ciencia costarricense, puedan recibir estudiantes allá, puedan hacer proyectos de investigación colaborativos. O sea, tenemos que aprovechar ese valiosísimo recurso que está en el extranjero, pero además deberíamos crear condiciones para que muchas de esas personas puedan desarrollar su pasión, sus proyectos de vida aquí en nuestro país. Y en eso, repito, estamos debiendo. Y lo decíamos ahora, doctor, ya en el cierre de esta conversación, ese cambio que se requiere en torno a la ciencia, el aporte que se puede generar, debe venir inclusive, bueno, de la clase política, usted lo ha mencionado, y ahora que hablamos de la crisis de educación, de la reforma que se necesita, desde los más pequeños, se tendría que venir reformando esos programas de estudio, quitarle ese temor a las matemáticas, por ejemplo, a la ciencia. ¿Cree usted que viene desde las bases de preescolar, primaria y por supuesto secundaria? Por supuesto, la formación de una persona que se va a dedicar a la ciencia empieza en el mismo hogar, ¿verdad? Empieza en el estímulo hacia el conocimiento, el estímulo a la observación de la realidad, a ver la riqueza del mundo, de la realidad natural y social. Y empieza también por cultivar en las personas, y eso va, por supuesto, en el nivel educativo, preescolar, escolar, educación secundaria y universitaria, en cultivar ese razonamiento crítico, esa capacidad para ver las cosas críticamente, para ver siempre nuevas perspectivas, para dudar sobre las cosas que se dicen, y eso es un insumo fundamental para la formación de vocaciones científicas. A veces se concibe la ciencia como una acumulación de información, como alguien que conozca muchísimos detalles de muchas cosas. En realidad, eso no es la ciencia. La ciencia es una búsqueda permanente de conocimiento y eso requiere un espíritu crítico, un espíritu reflexivo, una actitud de interesarse por las cosas, por la realidad, y eso hay que cultivarlo en las familias y hay que cultivarlo en el sistema educativo. Creo que hay mucho por avanzar en nuestro país también en ese ámbito. Y el otro elemento que quisiera destacar es la importancia de que la ciencia se difunda a toda la sociedad, no se vea como un espacio solo de especialistas, sino que se vea como algo, como un patrimonio cultural, eh, el cual puede ser apropiado por toda la sociedad para que le sirva en su vivencia, en su experiencia cotidiana, en la reproducción cotidiana de la vida material y cultural. Entonces, creo que ahí también tenemos otro trabajo, la parte de educación científica por un lado y la parte de difusión de la ciencia y que la ciencia permea a amplios sectores de la sociedad. Muchas cosas tenemos por delante, muchos retos. Sí. Doctor, ojalá que este reconocimiento, lo decíamos, son escasos los premios de cultura que se otorgan a representantes científicos, pero ojalá que sea este un buen paso para dar esos cambios que requiere el país y poner a la ciencia en el lugar que se merece. Usted nos ha destacado parte de esos desafíos, pero también los logros que como país se han tenido en tantas décadas. Así que felicidades nuevamente y ojalá, doctor, este sea un relanzamiento de la ciencia, una estrategia nacional para poder fortalecer estas áreas en la sociedad costarricense.
Muchas gracias, Alan, por la oportunidad y muchas gracias a las personas que nos han escuchado. Yo quisiera terminar nada más agradeciendo muy sinceramente a tantas y tantas personas que me han expresado su complacencia por el otorgamiento de este premio. Ha sido para mí muy valioso y también quisiera agradecer a las personas que tuvieron la iniciativa de postular mi nombre para este premio. Guardo un profundo agradecimiento hacia todas ellas. Sí, lo tomó por sorpresa, doctor, el reconocimiento. La verdad que sí, porque generalmente ese es un premio pues, que se le da a personas que trabajan en otros ámbitos de la cultura, de manera que fue una sorpresa muy grata para mí. Y muy merecida realmente. Así que de parte nuestra también ese reconocimiento. Doctor, muchas gracias. Ha sido un gusto Muchas conversar con gracias. usted y poner esos temas también en la agenda y en relieve y ojalá de reflexión para todos aquellos que escuchan esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Alan, que tenga muy buen día. Igualmente, el doctor José María Gutiérrez del Instituto Clodomiro Picado, docente también universitario, quien nos ha acompañado en esta charla, en esta entrevista. Destacar que los premios se van a entregar ya en el mes de mayo, será la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Cultura. Lo insistimos, la lista completa está en elobservador.cr, que al igual que al doctor Gutiérrez, felicidades también a todos los ganadores. Muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Los invitamos a que sigan pendientes de las redes sociales y también de nuestra página observador.cr para mucha información que compartimos a diario y cada minuto con ustedes. Que la pasen muy bien.